El caso de Jeffrey Epstein no es solo otro escándalo mediático, es un agujero negro que amenaza con tragarse los cimientos del poder político, económico y social de los Estados Unidos. Ahora, un nuevo giro sacude la trama. James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, exige que el Departamento de Justicia, el expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, testifiquen públicamente sobre lo que saben. Pero eso no es todo. Clinton en algún momento admitió haber tenido relación directa con Epstein. Esto se los contaré mucho más adelante, pero la pregunta es inevitable. ¿Cuánto tiempo podrán seguir guardando silencio quienes han estado tan cerca de este crimen y por cuánto tiempo más su poder y dinero los salvarán de la justicia? Epstein no fue únicamente un magnate caído en desgracia, no para nada. Fue el eje de una maquinaria silenciosa donde el dinero compraba voluntades, el poder blindaba a los culpables y el se escondía tras puertas que solo los más privilegiados podían abrir. Lo que comenzó como una investigación sobre un hombre terminó destapando una red que alcanzaba, escuchen esto, a celebridades, banqueros, académicos, miembros de la realeza y figuras políticas de primer nivel. Su arresto, su caída y sobre todo su misterioso deceso en prisión no cerraron la historia, la convirtieron en un enigma todavía mucho más perturbador. Hay nombres que nunca se han dicho, documentos que siguen ocultos y víctimas que aún esperan justicia. Y aunque la versión oficial intenta dar por terminado el caso, las piezas que no encajan nos obligan a mirar más allá. En este capítulo no solo reviviremos los hechos, iremos al corazón de las conexiones prohibidas, de los pactos en las sombras y de la red de secretos que Epstein dejó tras de sí. Pero también te daré hoy los nombres de los famosos que se han sumado a la lista de Epstein. Pero no solo eso, no solamente te daré el nombre, te voy a justificar por qué están en esa lista, cuál fue su relación con este detestable personaje, porque entender su historia es comprender hasta qué punto el poder puede ser usado para proteger a los depredadores y silenciar a quienes se atreven a hablar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. Adentrémonos en los orígenes de Jeffrey Epstein. Los primeros años de Jeffrey Epstein revelan un contraste llamativo entre un intelecto prometedor y las semillas de una trayectoria desviada. Nacido el 20 de enero de 1953 en el distrito de Brooklyn, en Nueva York, Jeffrey Edward Epstein fue el mayor de dos hijos. Su madre, Pauline Stolovsky, y Seymour George Epstein, su padre, una pareja judía de clase media que residía en el barrio obrero de Sea Gate. Su madre en aquel momento era auxiliar escolar y ama de casa, mientras que su padre trabajaba como jardinero para el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Nueva York. Los vecinos de la familia Epstein los describían como personas ciertamente amables. Desde temprana edad, Epstein demostró una aptitud académica notable. Asistió a escuelas públicas locales, incluyendo la Public School 188, donde sobresalió en matemáticas, a menudo ganando dinero extra dando tutorías a compañeros de clases. Quienes lo conocieron en esa época lo recordaban como dulce y generoso, aunque también callado, y lo describían como un poco nerd, y lo apodaban Epi. Una amiga de la infancia lo describió como simplemente un chico normal, muy inteligente en matemáticas, ligeramente con un poco de sobrepeso, con pecas, pero siempre sonriendo. Su talento no se limitaba a los números. Epstein comenzó a tocar el piano a los 5 años y fue considerado un músico talentoso por sus amigos. En el año de 1967 asistió al National Music Camp
Se graduó de Lafayette High School en el 69 y a la temprana edad de 16 años, habiendo saltado 2 grados, posteriormente cursó clases avanzadas de matemáticas en Cooper Union entre 1969 y 1971 y además estudió fisiología matemática en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Nueva York. Esto entre 1971 y 1974, aunque la realidad es que nunca obtuvo un título universitario. Esta peculiar trayectoria educativa, marcada por un talento innegable, pero una falta de culminación formal, sugiere una pauta temprana en la vida de Epstein, una inclinación a operar fuera de las estructuras convencionales. Su decisión de abandonar la escuela sin un título, a pesar de estudiar en un instituto de renombre, podría interpretarse como una señal de desprecio por la validación tradicional o quizás una incapacidad para conformarse y a alinearse a las normas académicas. Esta actitud, de alguna manera, sentaría las bases para su posterior habilidad de navegar y explorar entornos de élite sin las credenciales esperadas. La descripción de él como dulce y generoso en su juventud podría haber sido una manifestación incipiente de una habilidad, sí, una habilidad manipuladora, una herramienta para ganarse la confianza que más tarde perfeccionaría para sus fines más oscuros, en lugar de un reflejo de una verdadera empatía. Este patrón, donde la inteligencia innata y el cultivo de conexiones personales prevalecía, se convirtió en un sello definitivo de su ascenso y de la opacidad de sus operaciones financieras. La transición de Jeffrey Epstein del mundo académico al financiero es un episodio clave que muestra cómo sus contactos personales empezaron a pesar más que sus méritos formales. En septiembre de 1974, con apenas 21 años, fue contratado como profesor de física y matemáticas para adolescentes en la prestigiosa Dalton School, en el Upper East Side de Manhattan. Lo sorprendente es que consiguió el puesto sin contar con credenciales docentes oficiales. Durante su tiempo en la escuela, surgieron acusaciones de conductas inapropiadas hacia estudiantes. Se le veía prestando atención excesiva a jovencitas, asistiendo a fiestas y conviviendo con ellos, además de consumir alcohol. Y según algunos exalumnos, había momentos en que lo descubrían, llamémosle de esta manera, coqueteando con alumnas. En Dalton conoció a una persona clave, Alan Greenberg, director ejecutivo del banco de inversión Bear Stearns, cuyos hijos estudiaban ahí. Lynne Couples, hija de Greenberg, contó que Epstein logró convencer a otro padre de familia de interceder por él ante su padre. Es así que en junio de 1976 fue despedido de Dalton por bajo rendimiento. Sin embargo, considerando las acusaciones de conducta inapropiada, es muy probable que el motivo fuera más grave que simples fallas académicas. A pesar de esto, Greenberg le ofreció un puesto en su empresa, lo que demuestra la habilidad de Epstein para ganarse la confianza de personas influyentes y además sortear obstáculos. En Bear Stearns comenzó como asistente junior de un operador de piso en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Su ascenso fue vertiginoso. Pronto se convirtió en operador de opciones de la división de productos especiales y empezó a asesorar a clientes millonarios, como por ejemplo Edgar Bronfman, presidente de Seagram. A él lo asesoraba en complejas estrategias fiscales. Jimmy Kane, quien años después dirigiría el banco, elogió su destreza con clientes de alto perfil y su manejo de productos financieros sofisticados. Para 1980, Epstein ya era socio comanditario de la firma. Su entrada, poco convencional, y su rápido ascenso
muestran su capacidad para moverse en círculos financieros y aprovechar las conexiones personales para simplemente avanzar. Este patrón, usar contactos poderosos para abrirse paso, sería una constante en su vida y la base sobre la que construiría su futura red de influencias. La estancia de Jeffrey Epstein en la compañía fue realmente muy breve, pero dejó una huella que definiría toda su trayectoria. En 1981, su paso por la firma llegó a un final repentino y abrupto. Según declaró bajo juramento, fue despedido por violar ciertas normas internas, aunque nunca quedó del todo claro qué fue lo que hizo exactamente. Pese a ello, Epstein mantuvo lazos con figuras claves como Jimmy Kent y Alan Greenberg y siguió siendo cliente del banco incluso hasta su desplome en el año 2008. Esa capacidad para preservar relaciones estratégicas, incluso después de rupturas, revelaba un talento especial para moverse en círculos de poder sin quedar fuera del juego. Sin demorarse, en agosto de 1981 fundó su propia consultora. Él mismo describía su labor como la de un cazarrecompensas de alto nivel, asegurando que ayudaba a clientes a recuperar dinero robado por corredores o abogados fraudulentos. Pero lo más intrigante era su doble papel. A veces trabajaba para las víctimas y otras para los propios defraudadores, así como para gobiernos o millonarios interesados en recuperar fondos malversados. Este juego en ambos bandos mostraba ya entonces una disposición a operar en las zonas oscuras de la ley, un rasgo que nunca lo abandonaría. Entre sus clientes destacó la actriz española Ana Obregón, a quien en 1982 ayudó a recuperar millones de dólares perdidos tras la caída fraudulenta de Dreisler Government. También asesoró al magnate saudí Adnan Khashoggi, famoso por su rol como intermediario en el tráfico de Estados Unidos hacia Irán. Estas conexiones tan visibles como controvertidas empezaban a dibujar el mapa de una red de conexiones de muy alto perfil. Aunque su primera empresa, IAG, enfrentó tropiezos, en 1988 Epstein fundó J. Epstein & Company. Al igual que la anterior, estaba envuelta en un halo de misterio. Solo gestionaba fortunas de multimillonarios. Ese era su top de clientes y mantenía un secretismo casi absoluto sobre sus operaciones. El único cliente conocido en aquel momento fue Leslie Wexner, fundador de L Brands, matriz de Victoria's Secret y otras marcas de lujo. La confianza que Wexner depositó en él fue tal que le otorgó un poder notarial sobre sus fideicomisos y fundaciones. Esa combinación de exclusividad, secreto y control sobre el dinero ajeno le permitió a Epstein acumular una fortuna difícil, muy difícil de explicar, y con ella una red de influencia política y social que crecería de una forma realmente desmesurada y que muy pocas personas explicaban. Este capítulo de su vida marcó el inicio de su verdadera consolidación financiera, un ascenso envuelto en enigmas que seguiría generando preguntas incluso hasta el último día de su vida. Tras su salida de Bear Stearns y el establecimiento entonces de J. Epstein & Company en 1988, la fortuna de Jeffrey Epstein creció exponencialmente, aunque los detalles de cómo amasó tal riqueza siempre permanecieron en la penumbra. Solo para que se den una idea de cuánto dinero estamos hablando, al momento de su deceso, en agosto del año 2019, documentos presentados por su defensa ante la corte indicaron que Epstein tenía $559,120,954 estadounidenses. Esto incluía efectivo, rentas fijas, acciones, fondos privados, una infinidad de cosas. Su única clientela conocida, los multimillonarios, le proporcionaba una fachada de legitimidad y también de exclusividad.
Wexner, el fundador de Earl Brands, se convirtió en su cliente más prominente y, de hecho, el único públicamente identificado. La confianza de Wexner en Epstein fue tal que, como ya vimos, le otorgó un poder notarial sobre sus fideicomisos y fundaciones, una medida extraordinaria que le dio a Epstein un control realmente considerable sobre su vasta riqueza. Esta relación por sí sola podría explicar una parte sustancial de su fortuna, pero la opacidad de sus demás operaciones siempre generó sospechas. La empresa de Epstein, que más tarde se transformó en Financial Trust Company y operaba desde las Islas Vírgenes, donde Epstein adquirió su propia isla privada, Little St. James, fue un vehículo para su expansión financiera y, como se verá más tarde, para sus actividades ilícitas. Adquirió también la mansión de Wexner en Nueva York, varias otras propiedades de lujo y un avión privado. Todo esto, como pueden ver, símbolos de su creciente opulencia. Sin embargo, a pesar de la explicación de su trabajo con multimillonarios, la magnitud de la riqueza de Epstein ha sido objeto de considerable escepticismo. Muchos se preguntan, ¿cómo pudo acumular una fortuna tan vasta a través de medios legítimos? Esta interrogante me parece fundamental, ya que la falta de transparencia en sus finanzas alimenta la sospecha de que su riqueza podría haber estado ligada a actividades mucho más obscuras, o que sus contactos poderosos pudieron haber contribuido a su fortuna de maneras inexplicables. La pregunta de quién le dio los préstamos para comprar las islas o de dónde vino ese dinero sigue siendo hasta el día de hoy una pieza clave del rompecabezas. El ascenso de Epstein no solamente fue financiero. En ese momento también empezó el ascenso social. Comenzó a asociarse con personas socialmente prominentes, incluyendo al expresidente Bill Clinton, el magnate inmobiliario Donald Trump, estrellas de cine, científicos y otras celebridades. Esta habilidad para cultivar un círculo social de élite era parte integral de su estrategia, proporcionándole una capa de respeto y acceso a esferas de influencia inimaginables para la mayoría. En el año 2000, Epstein fundó la Jeffrey Epstein B.E. Foundation, cuya misión declarada era apoyar la ciencia de vanguardia y la educación científica. A través de esta fundación donó millones de dólares a instituciones como la Universidad de Harvard para un programa de evolución de biología molecular, así como a científicos y otras instituciones educativas. Estas actividades filantrópicas no solo le otorgaban una imagen pública de benefactor, sino que también le permitían establecer conexiones con figuras académicas y científicas de renombre, ampliando con esto aún más toda su red de conexiones. En este contexto de creciente influencia y opacidad financiera es donde se entrelaza la figura de Ghislaine Maxwell. Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell se conocieron a finales de la década de los 80s o principios de los 90s en círculos sociales exclusivos que frecuentaban en Nueva York y Londres. Ghislaine, hija del magnate británico Robert Maxwell, tenía acceso a la alta sociedad europea y a la estadounidense, lo que le permitió conectar con Epstein, quien estaba construyendo su imperio financiero y social. Ella rápidamente se convirtió en su aliada cercana y compañera habitual, pareja, y con el tiempo asumió un papel clave dentro de la red de Epstein, ayudándolo a gestionar sus propiedades, relaciones, contactos, todo lo que tenía a su alrededor. Ella era prácticamente quien gestionaba absolutamente todo lo que giraba en torno a él. Se cree que Ghislaine fue fundamental para atraer y reclutar a muchas de las jóvenes que luego formarían parte del círculo privado de Epstein. Por ejemplo, en el año 2000, Maxwell
contrató a Virginia Giuffre, entonces de 17 años. La contrató como masajista personal para Epstein. Giuffre, quien había trabajado previamente para Donald Trump en el spa Mar-a-Lago, se convertiría en una de las víctimas más prominentes de Epstein. Esta conexión con Maxwell y la forma en que reclutaba a las jóvenes, a menudo con la promesa de oportunidades o con pagos en efectivo, revelaba la naturaleza insidiosa de sus operaciones. Voy a hacer una pausa aquí y les quiero dejar algo en contexto. Cuando yo me refiero a jóvenes, porque es el término que estaré utilizando prácticamente durante todo el episodio, quiero dejar muy claro y con mucho respeto que no puedo pronunciar las palabras adecuadas para definirlas. Pero repito, cuando me refiero a jóvenes, estamos hablando de personas que en aquel momento estaban cruzando la educación primaria o secundaria. ¿Me entienden? Jóvenes, 12, 14, 17. Solo lo quiero dejar claro porque al no poder pronunciar constantemente algunas palabras en este video, solamente me referiré a ellas con todo respeto como jóvenes. La red de Epstein, entonces, no era solo un círculo social, era un mecanismo de acceso y control. Su capacidad para atraer a figuras tan diversas y poderosas, desde políticos hasta académicos y celebridades, nos lleva a la conclusión de que su influencia no se basaba únicamente en su riqueza, sino en una combinación de carisma manipulador, la promesa de acceso a círculos exclusivos y, como se revelaría más tarde, la posesión de información comprometedora. Este periodo, por lo tanto, no solo marca la cúspide de su ascenso, sino también el establecimiento de las estructuras que facilitarían sus crímenes más atroces. Antes de continuar con la narración, es clave abordar un punto que, de ser cierto, explicaría muchas cosas. ¿Por qué gente tan poderosa en la política, los medios de comunicación o la vida artística no actuaron antes en contra de Epstein? Tal vez porque, si esta teoría es verdadera, Epstein tenía en sus manos demasiadas pruebas incriminatorias contra esas figuras, lo que las dejaba atadas de manos para detenerlo. Bueno, algunas fuentes indican que Epstein había trabajado para el Mossad, la agencia de inteligencia israelí. La hipótesis ganó fuerzas gracias a relatos como el del exagente israelí Ari Ben Menashe, quien aseguró que Epstein participaba en operaciones de Honey Trap, una estrategia destinada, escuchen, a atraer y comprometer a figuras influyentes para obtener material de chantaje. Estas acusaciones encontraron eco en una demanda donde una mujer identificada como Jane Doe afirmó que Epstein en privado se jactaba en distintas ocasiones de colaborar con el Mossad. A esto se sumaban los lazos de su entorno. Ghislaine Maxwell, su inseparable compañera, era hija de Robert Maxwell, un magnate británico que en vida fue señalado repetidamente por tener conexiones con la inteligencia israelí. Para algunos, el vínculo familiar parecía suficiente para reforzar esa narrativa. Sin embargo, cuando las acusaciones llegaron a oídos de las autoridades israelíes, la respuesta fue tajante. El ex primer ministro Naftali Bennett calificó la historia como una mentira total, asegurando con 100% de certeza que Epstein nunca trabajó para el Mossad. Pero bueno, ¿qué más podrían decir? En paralelo, investigaciones periodísticas, incluyendo una de Business Insider, revisaron los documentos incautados por el FBI y concluyeron que no había evidencia que lo vinculara con ninguna agencia de inteligencia extranjera. Bueno, ni estadounidense ni extranjera. Incluso su antiguo abogado, Alan Dershowitz, recordó que al comentarle el rumor, Epstein simplemente se le quedó viendo y sonrió. Según él,
Su cliente decía que ningún servicio de inteligencia confiaría en alguien con su perfil público y controvertido. La actual directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, fue igual de clara. No existe información creíble que respalde esas teorías, aunque aseguró que si llegara a surgir, no dudaría en revelarla. En este choque entre versiones, la historia de Epstein continúa navegando entre lo documentado y todo aquello que simplemente se especula. Las pruebas tangibles no han aparecido, pero las conexiones, los silencios y las coincidencias mantienen viva una sospecha que para muchos se ha vuelto inseparable del mito que rodea todo su nombre. Continuando con la historia, los métodos de Jeffrey Epstein para reclutar y victimizar a jóvenes revelan un patrón sistemático y voraz, una operación cuidadosamente orquestada que se extendía por varias de sus propiedades de lujo. Desde el año 2002 hasta el 2005, Epstein, junto con otros cómplices conocidos y desconocidos, atrajo y reclutó a jóvenes para que visitaran sus mansiones en Manhattan, Nueva York y Palm Beach, Florida. El modus operandi era consistentemente engañoso. A menudo las jóvenes eran incentivadas a convertirse en reclutadoras y atraer a otras jóvenes hacia Epstein, pagándoles cientos de dólares por cada nueva persona que introdujeran o trajeran a esa red. Esta estrategia no solo aseguraba un flujo constante de nuevas jóvenes, sino que también creaba un ciclo de victimización en el que las propias víctimas se convertían sin saberlo en facilitadoras de la red. Las jóvenes, algunas de tan solo, como ya vimos antes, 12, 14, 16, eran instruidas por Epstein o sus asociados para retirar su ropa parcial o totalmente antes de comenzar los conocidos masajes. Durante estos encuentros, Epstein escalaba la naturaleza y el alcance del contacto físico, incluyendo actos totalmente impronunciables aquí. Los testimonios de las víctimas son realmente desgarradores. Han descrito cómo Epstein disfrazaba el uso con promesas de educación, viajes, visitas a librerías donde podrían elegir cualquier libro que desearan, por ejemplo. Estas promesas, junto con los pagos en efectivos, creaban una falsa sensación de oportunidad y normalidad, dificultando que las jóvenes comprendieran la verdadera naturaleza de su explotación. Las víctimas eran a menudo comunicadas por empleados de Epstein, quienes programaban los encuentros en sus residencias. En la mansión de Nueva York, un empleado se encargaba de estas comunicaciones, a veces solicitando a una joven específicamente. El patrón se replicaba en sus propiedades de Palm Beach, Florida, donde Epstein había establecido una red similar de jóvenes para victimizar. Frecuentemente Epstein viajaba a Nueva York, a Palm Beach en su jet privado, y antes de su llegada, un empleado se aseguraba de que hubiera jóvenes disponibles para los encuentros. En Palm Beach, 2 asistentes también eran responsables de programar los encuentros con estas jóvenes. Los informes de la policía, que iniciaron una investigación encubierta de 13 meses sobre Epstein, revelaron que pagaba a varias jóvenes para que realizaran actos de carácter íntimo con él. Entrevistas bajo juramento con presuntas víctimas y testigos, transcripciones de escuelas secundarias y elementos encontrados en la basura y la casa de Epstein indicaban que muchas de las jóvenes involucradas oscilaban entre 12 y 16, totalmente inaceptable. Las investigaciones policiales en la mansión de Epstein también descubrieron 2 cámaras ocultas y una gran cantidad de fotos de jóvenes en toda la casa, algunas de las cuales habían sido entrevistadas por la policía. Además, se alegó que la asistente de Epstein, Adriana Ross, se deshizo de discos de computadoras y otros equipos electrónicos de la mansión de Florida antes de la redada policial. Un ex empleado reveló que Epstein
recibía masajes incluso hasta 3 veces al día. El FBI, en sus investigaciones, recopiló informes sobre al menos 34 jóvenes confirmadas, cifra que luego aumentó a 40 en el acuerdo de no enjuiciamiento, cuyas acusaciones por parte de Epstein incluían detalles realmente horribles. No los podemos pronunciar aquí, no los podemos contar. La investigación de la periodista Julie Brown en el 2018 identificó a unas 80 víctimas y de las cuales localizó a 60 de ellas. Esto que les voy a contar, de verdad, créanme, es horrible. Dentro de los hallazgos de las investigaciones, surgieron declaraciones que hablaban de un episodio particularmente horrible. Se afirmaba que 3 hermanas gemelas de al menos 12, mejor dicho, trillizas, fueron trasladadas en avión desde Francia para asistir a la celebración de cumpleaños de Epstein y que al día siguiente regresaron a su país tras haber sido objeto de conductas indebidas por parte de este sucio magnate. También se mencionó que el reclutamiento de jóvenes se extendía a Brasil y otros países de América del Sur, a naciones de la antigua Unión Soviética y a diversas regiones de Europa. Otro de los testimonios señalaba que la agencia de modelos MC2, dirigida por Gianluca Brunel, habría tenido un papel clave en proveer a Epstein de jóvenes para sus eventos privados. Estos patrones de captación que involucraban múltiples nacionalidades y ciudades muestran la magnitud internacional de la red y la sofisticación con la que operaba para permanecer fuera del alcance de las autoridades. Es un reflejo de hasta dónde podía llegar el abuso del poder y de la complicidad de quienes, por acción u omisión, le permitieron actuar durante prácticamente décadas. Este periodo de la vida de Jeffrey Epstein es para mí el más frustrante y revelador en cuanto a las fallas del sistema judicial se refiere. La primera vez que Jeffrey Epstein enfrentó cargos criminales relacionados con este tipo de actos con jóvenes fue en el año 2006, aunque la investigación policial en Palm Beach, Florida, había comenzado en marzo del año 2005. La chispa inicial fue el informe de la familia de una joven de 14, quien denunció haber sido agredida en su mansión. A medida que la investigación avanzaba, múltiples jóvenes, muchas de ellas estudiantes de secundaria, relataron a la policía que Epstein las había contratado para dar masajes. En mayo de 2006, los oficiales de policía de Palm Beach firmaron la documentación para acusar a Epstein de múltiples cargos de relación ilícita con un... Sin embargo, el fiscal principal del condado, Barry Krischer, tomó la inusual decisión de enviar el caso a un gran jurado. Esta acción parece sospechosa desde el principio, y ahora verán por qué. En julio de 2006, Epstein fue arrestado después de que un gran jurado lo acusara de un solo cargo por solicitar encuentros íntimos pagados. Este cargo, comparativamente menor, atrajo de inmediato la atención y las críticas, incluso de líderes policiales de Palm Beach, quienes atacaron públicamente a Krischer. Lo acusaron de dar un trato especial a Epstein. La controversia culminó en junio del 2008, cuando Epstein se declaró culpable de cargos estatales, un cargo por solicitud de servicio indebido de alguien menor de 18 años. Fue sentenciado entonces a 18 meses de cárcel. Sin embargo, lo que realmente indigna es el acuerdo. La oficina del fiscal de Estados Unidos acordó no procesar a Epstein por delitos federales. Este acuerdo de no enjuiciamiento fue negociado por fiscales de la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida entre 2007 y 2008, para poner fin a una investigación federal sobre las acusaciones de actividades indecorosas y ilegales con jóvenes.
Parte de este acuerdo increíblemente incluía que Epstein cumpliría la mayor parte de su sentencia en un programa de liberación laboral, lo que le permitía salir de la cárcel durante el día para ir a sus oficinas y hacer lo que él quisiera y regresar por la noche. ¿Se imaginan? Aunque el dictamen especificaba un término de encarcelamiento de 18 meses, Epstein recibió tiempo de ganancia por buena conducta y solamente cumplió menos de 13 meses de encarcelamiento. Esto sin contar, como ya vimos, que podía prácticamente salir a cualquier hora en el día y regresar en la noche, como si fuera un hotel. En octubre del 2008 comenzó a pasar 12 horas del día supuestamente trabajando en su fundación, una entidad que Epstein había incorporado recientemente y que estaba ubicada en las oficinas de uno de sus abogados en West Palm Beach. Esta resolución permitió a Epstein escapar de un castigo realmente significativo por su conducta pasada y, lo que es peor, continuar con sus actividades. Tras salir de prisión, Jeffrey Epstein volvió a moverse entre personas influyentes durante casi una década, presentándose con mucha frecuencia como un benefactor en proyectos filantrópicos, pero la sombra de sus actos pasados nunca desapareció. Durante esos años, varias mujeres que afirmaban haber sido víctimas emprendieron una batalla legal constante para anular el acuerdo federal que lo protegía de un nuevo juicio y entonces buscar responsabilidades, no solo contra él, sino también contra otros implicados que en ese momento ni siquiera el mundo se imaginaba sus nombres. Entre ellas destacó Virginia Giuffre, quien aseguró que desde los 17 Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell coordinaron encuentros privados con figuras de alto perfil, miembros de la realeza, políticos, empresarios, académicos y, de forma señalada, el príncipe Andrés del Reino Unido. Todos los mencionados negaron las acusaciones. Recuerden este nombre, por favor, Virginia Giuffre o Virginia Giuffre, porque desgraciadamente en abril de 2025, apenas hace unos meses, pasó algo terrible con ella. Esto se los contaré más adelante. Volviendo a la historia, en noviembre de 2018, el interés público resurgió cuando el Miami Herald publicó una investigación que revisaba el manejo del caso, poniendo especial atención en el papel de Alex Acosta, entonces secretario del Trabajo de Donald Trump, en la negociación del polémico acuerdo judicial. Esta serie de reportajes encendió la indignación social y reactivó la presión para reabrir todas las investigaciones. La perseverancia de las denunciantes, unida a la cobertura mediática, expuso fallas graves en el sistema judicial que permitieron a Epstein evitar una condena mucho más severa. Su lucha no solo buscaba justicia personal, sino que revelaba lo fácil que el poder y la riqueza podían torcer el curso de la ley. El 6 de julio del año 2019, Jeffrey Epstein fue arrestado nuevamente, esta vez bajo cargos federales por tráfico de jóvenes en Florida y Nueva York. La Fiscalía Federal en Nueva York concluyó que no estaban obligados por los términos del acuerdo de no enjuiciamiento anterior, lo que permitió reabrir el caso a nivel federal. Esta acción fue una respuesta directa a la renovada atención pública y a la incansable lucha de las víctimas. Los cargos federales eran realmente graves y Epstein enfrentaba una posible pena de hasta 45 años de prisión. Obviamente, él se declaró inocente y ya estaba a la espera de su juicio. Días después de su arresto, Alex Acosta, el entonces secretario de Trabajo de Estados Unidos, renunció a su cargo en medio de la indignación pública por su papel en la investigación inicial y la negociación del controvertido acuerdo del año 2008. Este evento solamente subrayó la presión política y social que finalmente había logrado romper el escudo de impunidad que había protegido a Epstein durante tanto tiempo. La acusación federal
representó una oportunidad crucial para que la justicia finalmente rindiera cuentas por los crímenes de Epstein, y la expectativa de un juicio público era inmensa, prometiendo la revelación de detalles que podrían implicar a otras figuras que estaban en el poder. Pero el destino o las altas esferas tenían preparado otro final para Epstein. La mañana del 10 de agosto del año 2019, una noticia conmocionó al mundo entero: la muerte de Jeffrey Epstein en su celda, en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. ¿Pero cómo sucedió? Los guardias lo encontraron simplemente inconsciente a las 6:30 de la mañana, colgado del costado de la cama de su celda. A pesar de los intentos de reanimación cardiopulmonar por parte de los guardias, fue declarado sin vida a las 6:39 de la mañana en el hospital de Nueva York. La oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York y el inspector general del Departamento de Justicia dictaminaron que la causa de su muerte fue un acto cometido por sus propias manos. Ustedes saben a qué me refiero, no puedo pronunciar esa palabra aquí, pero simplemente ellos dijeron que él mismo se quitó de la vida. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su deceso generaron un torbellino de escepticismo público y teorías de conspiración. El deceso de Epstein fue el primer acto cometido por propia mano registrado en 21 años. Se revelaron numerosos y graves fallos por parte del personal de custodia de la prisión. Epstein no fue monitoreado por los empleados. Se le permitió tener ropa extra en su celda y no se aseguró que tuviera un compañero de celda como se había recomendado. De hecho, hay testimonios que dicen que sí tenía un compañero de celda, pero casualmente un par de días antes del deceso lo habían sacado de la celda y lo habían trasladado a otro lado en el penal. A pesar de que una recomendación de los psicólogos del centro penitenciario era justamente eso, que en todo momento tuviese un compañero de celda. Además, los dos guardias asignados a su celda esa noche, de nombre Toba Noel y Michael Thomas, casualmente se quedaron dormidos durante aproximadamente 3 horas, los dos, y luego falsificaron los registros para ocultar su supuesto error. Además, 2 cámaras de seguridad frente a su celda, 2 cámaras de seguridad. Coincidentemente, ninguna de esas 2 cámaras funcionó ese día. Y otra cámara que tenía imágenes que algo se había captado quedó totalmente inutilizable. Todo, si se dan cuenta, todo estaba perfectamente acomodado para que no existiera ningún tipo de evidencia. La autopsia, realizada por la jefa forense de la ciudad de Nueva York, Barbara Sampson, reveló que Epstein tenía el hueso hioides fracturado. Esto, es muy importante. Una lesión que, según se discute, se pudo haber hecho él solo, pero también tenía rasgos de que otra persona se la pudo haber ocasionado. O sea, tanto él pudo haberlo hecho solo o otra persona a la fuerza lo pudo haber hecho. Los abogados de Epstein, insatisfechos con el informe oficial, contrataron a su propio patólogo, Michael Biden, quien cuestionó si Epstein, escuchen, de casi 1.83 metros de altura y 84 kilos de peso, pudo haber hecho lo que hizo desde la litera inferior. Biden también se preguntó por qué Epstein no utilizó otros materiales más fuertes y largos disponibles en su celda, como cables y tubos de una maquinaria de apnea del sueño que tenía a su disposición. Estas irregularidades y la naturaleza de las lesiones alimentaron la especulación de que Epstein fue de la vida para silenciarlo y proteger entonces a figuras poderosas. El hermano de Epstein, Mark, rechazó la idea de la autolesión, argumentando que su hermano tenía una audiencia de fianza próximamente y no parecía desesperado. O sea, pudo haber salido con la cantidad adecuada de dinero, pero eso no sucedió. ¿Por qué? ¿Por qué alguien con tanto dinero, con tanta influencia, teniendo en la puerta una audiencia que le pudo haber dado la libertad pagando la cantidad que se le pidiera, decidió la vida?
encuestas de opinión pública sugieren que solo un pequeño porcentaje de estadounidenses creía que Epstein salvó la vida. En una de ellas, el 16% de los encuestados afirmó creer que Epstein sí lo hizo. El 45% dicen que fue atacado y el 39% pues simplemente no sabían qué había pasado. El ex fiscal de Estados Unidos, Britt Tolman, calificó el deceso como algo más que una coincidencia, debido a las muchas conexiones de Epstein con personas de poder. El deceso de Epstein no detuvo la maquinaria de la justicia para una de sus principales cómplices. El 2 de julio del año 2020, los fiscales federales de Nueva York acusaron a Ghislaine Maxwell de varios delitos que aquí no puedo mencionar, alegando que ella ayudó a reclutar a las jóvenes que Epstein agredió y en ocasiones participó ella misma en estas sesiones, en estos masajes, en este crimen. Después de un juicio de un mes, el 30 de diciembre del año 2021, un jurado declaró a Maxwell culpable de múltiples cargos, mismos que por su crudeza no puedo mencionar aquí. Finalmente, el 28 de junio del 2022, Maxwell fue sentenciada a 20 años de prisión. Esta condena fue un hito significativo, ya que representó la primera vez que una figura clave en la red de Epstein fue responsabilizada penalmente, validando las denuncias de las víctimas y enviando un mensaje claro sobre la complicidad en estos crímenes. Paralelamente a los procesos penales, las víctimas de Epstein han buscado reparación a través de demandas civiles contra su patrimonio. Tras su deceso, los abogados de las víctimas anunciaron su intención de demandar a su patrimonio por daños y perjuicios. Finalmente, llegaron a un acuerdo para recibir aproximadamente $105 millones del patrimonio de Epstein. Este acuerdo es un paso importante hacia la compensación de las víctimas y la recuperación de fondos de la red de Epstein. Otras demandas, como las presentadas por María Fermer y Jennifer Arauz en 2019, también buscaban responsabilizar a Epstein y Maxwell. La búsqueda de justicia civil ha continuado, permitiendo que las víctimas, algunas de las cuales no fueron informadas ni consultadas sobre el acuerdo de no enjuiciamiento en el año 2008, finalmente tuvieran una vía para obtener una forma de reparación por el inmenso sufrimiento que les fue infligido. Ahora, adentrémonos en una de las partes más obscuras y mediáticas de esta historia, la famosísima lista de Epstein. Uno de los aspectos más controvertidos del caso ha sido la especulación en torno a esta supuesta lista de clientes de alto perfil a quienes Epstein habría ofrecido jóvenes. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha negado la existencia de una lista de clientes secreta y ha afirmado que no se encontró evidencia creíble de que Epstein chantajeara a individuos prominentes como parte de sus acciones. Sin embargo, la verdad, como suele ocurrir, es más compleja y difícil. En enero del 2024, el interés público en el caso de Epstein se disparó después de que un juez desclasificara miles de páginas de registros judiciales en una demanda civil relacionada con una de sus víctimas. Estos documentos contienen, según dicen, los nombres más de 150 personas mencionadas en una demanda de Virginia Giuffre. Una vez más, Virginia, una de las víctimas más activas en busca de justicia. Por eso, es importante conocer al final qué pasó desafortunadamente con ella. Una de las acusadoras más acérrimas, más prominentes de Epstein. Ahora, es crucial entender que ser mencionado en estos documentos no implica ningún tipo de culpabilidad. Las menciones varían desde correos electrónicos y declaraciones de víctimas o testigos hasta simple contactos en agendas o registros de vuelos. La identidad de quienes eran menores de edad
o no han hecho declaraciones públicas permanece oculta, respetando así su privacidad y vulnerabilidad. Estas revelaciones, aunque no siempre implican una culpabilidad directa, han revivado el interés público y las teorías de conspiración, especialmente la idea de que Epstein fue silenciado para proteger a personas evidentemente más poderosas de lo que él fue. A continuación, les detallaré algunas menciones de figuras públicas prominentes y las justificaciones de su aparición en estos documentos. Empecemos. Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos. Los registros de vuelo de Jeffrey Epstein revelan un dato difícil de ignorar. El expresidente Bill Clinton viajó en su avión privado conocido como el Lolita Express al menos 26 veces. Los itinerarios incluyeron destinos tan llamativos como Tailandia, Brunei, Singapur e incluso la República Checa. Viaje en el que, según la testigo Johanna Sgoberg, Clinton estuvo a bordo. Estas rutas, lejos de ser simples desplazamientos, forman parte del círculo exclusivo y hermético en el que Epstein se movía, un entorno rodeado de lujos y de secretos. Virginia Giuffre declaró que Epstein le comentó que a Clinton le atraían mujeres muy jóvenes. Aunque no existen pruebas directas que vinculan al expresidente con los delitos de Epstein, es importante saberlo. A esto se suma otro señalamiento. Diversos reportes afirman que Clinton habría intervenido para que la revista Vanity Fair no publicara un artículo que exponía conductas comprometedoras de Epstein, esto en el pasado. Desde su oficina, Clinton ha negado tajantemente, como es obvio, cualquier implicación o conocimiento de actividades ilegales, insistiendo en que su relación con Epstein terminó en el 2003 y que los viajes respondían solamente a compromisos humanitarios de la Fundación Clinton. Sin embargo, la combinación de vuelos frecuentes y destino pocos comunes y testimonios directos han convertido este episodio en una de las aristas más controvertidas del caso Epstein. Pasemos con otro personaje, Donald Trump. La relación entre Donald Trump y Jeffrey Epstein comenzó a gestarse a finales de la década de 1980 y se prolongó por más de una década. En aquellos años, ambos compartían círculos sociales exclusivos en Palm Beach y Nueva York. Trump llegó a reconocer públicamente que conocía a Epstein desde hace muchos años y en una entrevista que le hicieron en el año 2002 lo describió así tal cual: un tipo estupendo. Y cito literalmente sus palabras: es muy divertido estar con él, incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son más jóvenes. No hay duda, Jeffrey disfruta de su vida social. Durante ese tiempo, Epstein fue un visitante habitual del club privado Mar-a-Lago y participó en fiestas y reuniones donde coincidían las élites empresariales y políticas del momento. En el 2003, un episodio curioso y polémico volvió a entrelazar los nombres de Donald Trump y Jeffrey Epstein. Para celebrar el cumpleaños número 50 de Epstein, se elaboró un lujoso álbum encuadernado en piel al que se invitó a decenas de conocidos de Epstein a contribuir con mensajes personales. Ya saben, un álbum con hojas blancas donde a los invitados de la fiesta se les daba para que ellos firmaran, le dejaran un mensaje o lo que ellos quisieran. Entre los nombres que figuraban como las personas que firmaron ese álbum aparecía el de Donald Trump, entonces un influyente magnate inmobiliario. Dentro del álbum se incluía una carta y un dibujo con un tono sugestivo atribuidos a Trump, que levantaron una fuerte polémica cuando fueron difundidos por The Wall Street Journal. El mensaje tenía un matiz ambiguo que muchos consideraron prácticamente inapropiado, dado el contexto de la futura reputación de Epstein. Trump, sin embargo, negó tajantemente
haber escrito o firmado aquella dedicatoria y emprendió acciones legales contra el medio que la difundió, alegando que la inclusión de su nombre en el libro no probaba su autoría del contenido cuestionado. Más allá de la disputa legal, este episodio dejó una incómoda huella, pues documental, la evidencia de que Trump figuró entre las personalidades a las que Epstein consideraba lo bastante cercanas o influyentes como para formar parte de una pieza conmemorativa tan privada. Un detalle que, visto con la perspectiva de los años y los escándalos posteriores, resulta difícil de pasar por alto. El punto de quiebre llegó en el año 2004, cuando ambos se enfrentaron en una subasta por la lujosa mansión Maison de Le Mantier en Palm Beach. Trump resultó ganador al pagar más de 41 millones de dólares y tras ese episodio, según se dice, no hay registros públicos de que volvieran a mantener contacto, pero recientemente el nombre de Trump resurgió en el caso Epstein de una forma totalmente inesperada. ¿A través de quién creen? Elon Musk. En junio del 2025, Musk publicó en su cuenta de X que Trump aparecía en los llamados archivos Epstein y sugirió que esa sería la razón por la cual esos documentos no se habían hecho públicos. Aunque ese mensaje fue eliminado poco después, el asunto no terminó ahí. En los días siguientes, Elon Musk mantuvo una ofensiva pública desde su cuenta, acusando a Trump de encubrir información clave relacionada con el caso Epstein, aunque sin presentar pruebas que respaldaran sus declaraciones. También, en una de esas publicaciones recientes, afirmó que Trump habría perdido las elecciones presidenciales del año anterior de no ser por su apoyo y reiteró que Trump estaba en los archivos vinculados a Epstein. La tensión escaló cuando Trump, desde su plataforma Truth Social, respondió que podía rescindir contratos y subsidios gubernamentales otorgados a las empresas de Musk. Evidentemente un golpe directo a su bolsillo y a las finanzas. El cruce de acusaciones no solo expuso una grieta personal y política entre dos de las figuras más mediáticas del país americano, sino que también reavivó el interés público por el contenido aún oculto en los archivos de Epstein. Pasemos con una figura más, el príncipe Andrés, duque de York. El príncipe Andrés, duque de York, es el segundo hijo de la reina Isabel II del Reino Unido y hermano menor del rey Carlos III, conocido por su servicio militar y por polémicas relacionadas con el caso Epstein. El testimonio de Juan Alesi, antiguo administrador de la mansión de Jeffrey Epstein en Palm Beach, situó al príncipe Andrés en el centro de las acusaciones más graves del caso. Según Alesi, el duque de York se alojaba en la residencia como un huésped frecuente, ocupando el dormitorio de invitados y recibiendo masajes diarios durante toda su estancia. En una de esas visitas, afirmó, el príncipe permaneció semanas con nosotros. Entre las más de 1,300 páginas de documentos judiciales publicadas por Virginia Giuffre, acusó al príncipe de haber mantenido encuentros con ella en al menos 3 ocasiones en el año 2001, cuando ella tenía apenas 17. Estos supuestos encuentros habrían ocurrido en la casa de Ghislaine Maxwell en Londres, en la mansión de Epstein en Nueva York y en su isla privada en las Islas Vírgenes estadounidenses. Una fotografía ampliamente difundida muestra al príncipe con el brazo alrededor de la cintura de Giuffre en el interior de la casa de Maxwell, imagen que se ha convertido en un símbolo realmente de escándalo. Pese a negar con vehemencia todas las acusaciones, incluso asegurando en una entrevista con la BBC en 2019 que no recordaba el príncipe haber conocido a Giuffre. En 2022, el duque aceptó pagar una indemnización millonaria para resolver una demanda,
aunque sin admitir responsabilidad legal. El impacto de estas revelaciones fue devastador para la monarquía británica. La reina Isabel II retiró al príncipe Andrés todos sus títulos militares y patrocinios reales, apartándolo de la vida pública. Aunque su exesposa, Sarah Ferguson, también fue mencionada como amiga de Epstein y Maxwell en los testimonios de Alessi, no enfrenta ninguna acusación. Este conjunto de evidencias, unido a los testimonios y a la imagen que vincula directamente al príncipe con una víctima reconocida, ha convertido el caso en uno de los episodios más controvertidos y dañinos para la Casa Real en las últimas décadas. Pero pasemos a una figura aún más increíble: Stephen Hawking. Entre los nombres que emergieron de los documentos revisados por la juez Loretta Preska se encontraba el del célebre físico Stephen Hawking, fallecido en el año 2018. Su mención, sin embargo, era mínima. Un único correo electrónico enviado por Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwell el 12 de enero del 2015, poco después de que Virginia Giuffre interpusiera su demanda contra el magnate. Pero lo importante es esto: en este mensaje Epstein proponía recompensar a cualquiera que demostrara que las acusaciones eran falsas y pedía expresamente a Maxwell que desmintiera la supuesta implicación de Stephen Hawking en un acto grupal íntimo. La controversia se intensificó por la existencia de fotografías de Hawking en la isla privada de Epstein, tomadas alrededor del 2006, durante un evento académico organizado ahí. Lo que sigue sin esclarecerse es si la visita del físico se limitó estrictamente a la conferencia o si hubo otras circunstancias que Epstein quería encubrir. La combinación de una acusación indirecta, una visita documentada y el interés público del magnate en proteger la imagen de Stephen Hawking ha dejado abiertas preguntas que nunca podrán ser respondidas con certeza. Una figura más, igual de conocida a nivel mundial: David Copperfield. La testigo, Johanna Sgober, declaró que estuvo en una cena en la casa de Epstein junto al mago David Copperfield. Según su testimonio, Copperfield hizo algunos trucos de magia y después le preguntó a Epstein si sabía que a ciertas chicas se les pagaba por reclutar a otras. Para los investigadores, este diálogo sugiere que Copperfield podría haber estado al tanto de la red de captación de Epstein. Sin embargo, el mago estadounidense de en aquel entonces 67 años enfrentó acusaciones de 16 mujeres por delitos cometidos entre 1980 y 2014, incluyendo denuncias de que sedó a 3 de ellas, algunas siendo menores. Copperfield ha rechazado todas las alegaciones, calificándolas de falsas e inverosímiles, y niega cualquier conducta inapropiada de su parte. Varias denunciantes aseguran que no se sintieron capaces de hablar hasta el auge del movimiento Me Too. Entre ellas, Britney Lewis, quien en 2018 afirmó que el ilusionista la sedó y en 1988, cuando tan solo tenía 17 años. El caso ha cobrado más relevancia por la relación de Copperfield con Jeffrey Epstein, ya que su nombre apareció en documentos judiciales desclasificados vinculados a este magnate. Ahora, vamos a hacer una recapitulación de otros nombres de personas muy conocidas que aparecen en esta lista. Bill Gates, por ejemplo, el cofundador de Microsoft, aparece en los documentos vinculados a varias reuniones con Jeffrey Epstein. Incluso su exesposa, Melinda French Gates, admitió que esta relación le generaba una profunda inquietud, sobre todo porque esos encuentros continuaron después de que Epstein ya había sido condenado. Bill Gates
insistió en que todo fue por motivos filantrópicos, pero la polémica no solo empañó su imagen pública, sino que también fue una pieza clave en la ruptura de su matrimonio. Una figura más igual controvertida, Kevin Spacey. Virginia Giuffre mencionó a Spacey en sus declaraciones, afirmando que lo vio en la casa de Epstein en Nueva York. Aunque no fue acusado de ningún delito en el caso, su nombre se suma a la lista de figuras que frecuentaban los círculos sociales de Jeffrey Epstein. Uno más, Michael Jackson, pero ojo aquí. Su nombre aparece en el testimonio de Johanna Sgroberg, quien afirmó que Jackson visitó la mansión de Epstein en Palm Beach. Sin embargo, ella aclaró que el cantante no participó en ninguna actividad inapropiada y se negó a recibir masajes de estas jóvenes. Su conexión parece haber sido más bien o simplemente de carácter empresarial. Oprah Winfrey. A diferencia de lo que se ha difundido en redes sociales, Oprah no aparece en los documentos del caso Epstein. Esta es una información errónea que ha circulado ampliamente, pero no tiene bases en los registros judiciales liberados. Pero sí fue muy importante mencionarla aquí, porque es mencionada constantemente en este caso, pero pues legalmente no hay ninguna vinculación entre ellos. Uno más, Woody Allen. El nombre de Woody Allen apareció en la libreta de direcciones de Epstein y en registros de vuelo. Aunque no hay acusaciones de haber participado en las actividades ilícitas del magnate, su conexión es principalmente a través de su círculo social. Una persona más, Naomi Campbell, una supermodelo. El nombre de esta modelo también figuraba en la libreta de direcciones de Epstein. Sin embargo, ella ha negado rotundamente cualquier conocimiento de las actividades criminales de Epstein y ya ha afirmado que su relación fue puramente profesional y de negocios, al haberse conocido en un evento de modas. Una persona más, Al Gore. El ex vicepresidente también aparece en la libreta de direcciones de Epstein y en los registros de vuelo, pero no hay testimonios o pruebas que lo vinculen a algún delito. Se ha especulado que su conexión era a través de la filantropía y, bueno, algunos círculos políticos. Pero ¿cuál es la actualización al día de hoy de este caso? No olvidemos que Epstein pudo haber perdido la vida, pero hay más culpables e involucrados en el caso que aún no pagan su deuda con la justicia. Es por eso que en julio de 2025 el Congreso de Estados Unidos dio un golpe mediático al citar a declarar al expresidente Bill Clinton y a su esposa, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, como parte de la investigación sobre Jeffrey Epstein. Hillary debe comparecer el 9 de octubre de este año 2025 y Bill Clinton el día 14 para responder sobre sus presuntos vínculos con este magnate. El presidente del comité, James Comer, reveló que Bill Clinton admitió haber volado en el avión privado de Epstein en al menos 4 ocasiones. Esto sucedió entre el año 2002 y el año 2003, y que durante uno de esos viajes fue fotografiado recibiendo un masaje de una de las víctimas. También se le acusa de presionar a la revista Vanity Fair, como ya vimos, para evitar la publicación de denuncias contra Epstein. Obviamente, porque si en aquel momento Epstein salía pues lastimado en esas publicaciones, él también lo iba a sufrir. Ahora, el comité ha exigido al Departamento de Justicia todos los registros relacionados, incluidos comunicaciones con el expresidente Joe Biden y altos cargos de su gobierno, además de interrogar a Ghislaine Maxwell. El manejo de los archivos sigue generando polémica. 2 víctimas enviaron cartas a un tribunal de Nueva York acusando al gobierno de Donald Trump de manipular los registros del caso. Según Bloomberg News, el FBI ordenó a sus agentes revisar miles de páginas de documentos y marcar cualquier referencia al entonces presidente Trump. CNN, por su parte, informó que el vicepresidente J.D. Vance
se reunió con altos funcionarios del Departamento de Justicia para tratar el tema. Por otro lado, como se los comenté a lo largo del capítulo, Virginia Giuffre o Virginia Giuffre fue una de las acusadoras más prominentes de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Desafortunadamente, ella decidió de la vida el 25 de abril de este año, apenas hace unos meses. Ella tenía 41 años. Su familia emitió un comunicado confirmando que se sacó la vida en su granja en Australia Occidental. En el comunicado, la familia de Giuffre declaró que el precio de es tan pesado que se volvió insoportable para ella. La familia ha estado hablando públicamente después de su partida, pidiendo transparencia en el caso de Epstein y oponiéndose a un posible indulto para Ghislaine Maxwell. A lo largo de su vida, Giuffre había demandado al príncipe Andrés por agresión, diciendo que fue trasladada en distintas ocasiones para tener encuentros con él cuando ella tenía menos de 18. El caso se resolvió fuera de los tribunales en el año 2022, con el príncipe pagando una suma realmente considerable, pero la cual no se dio a conocer, pagando esta suma a Giuffre y haciendo una donación sustancial a su organización de sobrevivientes. El príncipe siempre negó las acusaciones. En medio de este panorama han surgido nuevas controversias y acusaciones. El presidente Donald Trump hizo un nuevo comentario sobre Giuffre, diciendo que Epstein la robó a ella y a otras jóvenes del spa en el club Mar-a-Lago de Trump. La familia de Giuffre expresó su conmoción y pidió respuestas sobre estas declaraciones de Trump. La familia de Giuffre ha pedido públicamente al gobierno que no indulte a Ghislaine Maxwell, a quien Giuffre había llamado la autora intelectual de absolutamente todo detrás de los crímenes de Epstein. Me despido dejando una reflexión que no podemos ignorar. ¿Cuántos Epstein hay hoy en el mundo y no lo sabemos? ¿De verdad piensan que es el único caso? Personas llenas de poder, personas llenas de dinero, que hacen lo que quieren sin enfrentar consecuencias reales. Epstein actuó durante décadas, protegido por su influencia, por su poder, y se fue de este mundo sin pagar por sus actos. No permitamos que otro Epstein vuelva a atacar en el mundo. Amigos, hasta aquí el blog del día de hoy. Yo soy su amigo Fermex y los espero la próxima semana en un nuevo capítulo de Historial Criminal, donde juntos exploraremos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias. Hola comunidad, ¿cómo están? Oigan, últimamente hemos recibido cada vez más mensajes de ustedes diciéndonos que no se enteran de nuestros estrenos y actualizaciones a pesar de ser suscriptores en YouTube de nuestro canal Criminalmente. Hoy les traigo un pequeño tutorial súper rápido además para resolver este problema y muy sencillo. Hay que activar todas las notificaciones de nuestro canal porque a veces YouTube no les avisa de nuestros nuevos episodios por una cuestión meramente de configuración, pero con estos sencillos pasos estarán siempre en primera fila para cada estreno. Número 1. Nos vamos al canal de Criminalmente. Número 2. Encontraremos la campanita que está muy cerca del logo de Criminalmente o debajo de cada video. Número 3. Le vamos a dar clic en la campanita y en el menú que se despliega vamos a seleccionar la opción o palabra que dice todas. Listo. A partir de ahora te deben de llegar todas las notificaciones. De esta forma estarán conectados con cada historia que subamos. Comunidad, de verdad, muchas gracias por ser parte de Criminalmente y por tomarse este momento para activar las notificaciones. Con esta sencilla acción se aseguran de no perderse ningún post, avance, capítulo y estreno en vivo de Criminalmente, donde semana a semana exploraremos juntos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias, nos vemos pronto, chao.